Hola, soy Daniela Carnero, estudiante del tercer año de medicina y el día de hoy vamos a hablar acerca de la regulación de la respuesta inmune. Los objetivos para esta clase son comprender la importancia de la regulación de la respuesta del sistema inmune y aprender los diferentes mecanismos de regulación. El índice es el siguiente. Primero hablaremos acerca de los conceptos generales, luego sobre la regulación de la respuesta inmune, que lo he dividido en tres partes: el sistema del complemento, los linfocitos T, los linfocitos B, casi para finalizar las conclusiones y por último la bibliografía. Ahora sí, empecemos con conceptos generales. Es muy importante tener en cuenta este concepto de homeostasis, porque si bien es cierto que lo hemos venido estudiando desde los primeros años, es necesario tenerlo bien claro. Hay que entender la homeostasis como la capacidad para mantener un medio interno estable y constante. Es decir, que si hay un cambio en nuestro cuerpo, este debe ser capaz de poder detectarlo y tener la capacidad de oponerse ante él para de esta manera poder recuperar esta estabilidad, ya que la pérdida de esta homeostasis la tenemos que entender como la enfermedad. Ahora sí, pasemos a la segunda parte que ya viene a ser lo que es la regulación de la respuesta inmune y empecemos con el sistema del complemento. Como pueden ver en la lámina hay una tabla donde está mostrando las tres vías del sistema del complemento. Las dos primeras pertenecen a lo que es la inmunidad innata y la de azul, que es la vía clásica, la inmunidad adaptativa. Entonces, en el caso de la vía alternativa, esta empieza con la hidrólisis espontánea de C3. C3 es una proteína que normalmente produce el hígado y, como ya lo mencioné, se va a hidrolizar espontáneamente. Cuando hay la presencia de un microbio, uno de sus fragmentos, que es C3b, se va a unir al microbio y va a estar estable. Ahora, para esto existe otro factor llamado el factor B, que va a ser escindido por el factor D y lo va a cortar en BB, que es el más importante. Este BB se va a unir a C3b en la membrana del microbio y estos van a formar lo que es la C3 convertasa. Esta C3 convertasa lo que hace es escindir más C3b y de esta manera ayuda a formar la C5 convertasa, que va a estar formada por C3bb, 3b. Y esto incrementa C5 a nivel del plasma. Ahora, en el caso de la vía de la lectina, es similar al de la vía clásica. Lo único que va a variar es el comienzo de la vía. Para esto vamos a tener una MBL, que es una lectina ligadora de manosa que se va a unir a la membrana de los microbios. Y esta va a permitir la activación de C4 y de ahí continúa lo que es la vía clásica. Ahora sí voy a explicar en sí lo que es la vía clásica. A diferencia de las otras vías, la vía clásica es activada por anticuerpos. Puede ser tanto por IgM como por algunos tipos especiales de IgG. Pero lo importante de esto es que este anticuerpo se va a unir al antígeno. Y la región FC de este anticuerpo se va a unir a C1, que también es una proteína. Y la va a escindir en C1, en tres fragmentos, pero el más importante es C1Q, porque este va a tener una actividad enzimática que va a permitir cortar tanto a C2 como C4. Entonces, lo que va a pasar es que C4 se va a partir en un fragmento que se llama C4b y se va a unir a la superficie del microbio. Luego de esto, C2, como también ha sido cortado, en este fragmento en C2a se va a unir a C4b y van a formar la C3 convertasa, es decir, el que se va a encargar de cortar más moléculas de C3 en C3b. Y luego de esto, como vamos a tener un incremento de C3b, ahora C3b se va a unir a C4b2a y va a formar la C5 convertasa, que es la C4b2a3b. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo este sistema del complemento? Bueno, como ya hemos estado mencionando, vamos a tener a C3a, C5a y estos son mediadores de la inflamación. Por otro lado, también C3b va a funcionar como una opsonina. Tenemos que entender una opsonina como una molécula que va a ayudar a la fagocitosis. Y por otro lado, la formación de C5 permite que se une a C6, C7, C8, C9 se va a polimerizar y terminan formando lo que es la MAC, que es el mecanismo de ataque de membrana, que lo que va a terminar haciendo es formar poros en la membrana de las bacterias y de esta manera logran que estas mueran por lisis celular. Ahora sí hablemos sobre las proteínas reguladoras. Una de ellas es el inhibidor de C1, también llamado C1-INH. Lo que hace esta es inhibir la vía clásica. ¿Por qué inhibe la vía clásica? Porque va a impedir
que el C1 se escinda en C1Q. Entonces, si el C1Q no tiene una actividad enzimática, no va a poder cortar a C4 y a C2 y continuar con lo que ya hemos estado viendo de la vía. Y por otro lado, también va a evitar la escisión de la calicreína. La calicreína es un precursor de bradyquinina que, como ya sabemos, también es un mediador de la inflamación, que incrementa la permeabilidad vascular, incrementa la vasodilatación, etc. Por otro lado, vamos a tener el factor acelerador de la degradación del DAF. Este lo que hace es que no se logre formar la C3 convertasa, porque no va a permitir que C4b se una a C2a y que C3b se una a AB. Por último, tenemos el factor 1. El factor 1 lo que va a hacer es cortar a C3, pero en fragmentos inactivos. Y lo que nos conviene a nosotros es que el C3 se corte en C3b y C3a. C3b para que funcione como una opsonina y C3a para que sea un mediador de la inflamación. Pero lo que va a hacer este es cortarlo en fragmentos que no son útiles, por así decirlo. Ahora sí, esta es la primera pregunta que dice lo siguiente. Niño de 8 años llega a emergencias por una infección bacteriana recurrente. Se sabe que algunos defectos en el sistema del complemento pueden favorecer este cuadro. ¿Cuál de las siguientes opciones no explicaría la situación del paciente? Tenemos cuatro opciones que son de lesión en el gen que codifica el factor 1, incremento de la síntesis de DAO, mutaciones en el gen que codifica el factor D y disminución en la síntesis de la proteína C3. Ahora sí, pueden ponerle en pausa y resolver la pregunta. Ya, en este caso, la respuesta es la A. Ahora voy a proceder a explicar por qué sería la A. Entonces, lo primero que tenemos que entender sobre la pregunta es que este niño tiene infecciones bacterianas recurrentes. Entonces, eso nos dice que el sistema del complemento no está funcionando correctamente. Entonces, la A nos dice, de lesión en el gen que codifica el factor 1. Si yo recuerdo, el factor 1 es el que va a escindir al C3 en fragmentos que no me son útiles para poder activar la vía del complemento. Y me están pidiendo en la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones no explicaría la situación del paciente? Entonces, la de lesión en el factor 1, o sea, si mi factor 1 no funciona correctamente, entonces mi C3 va a estar perfecto. Entonces, no sería lo que generaría que el niño tenga infecciones bacterianas recurrentes. Entonces, esa sería la respuesta. En la B me están diciendo incremento de la síntesis de DAO. El factor acelerador de degradación no permite que se forme la C3 convertasa, por lo tanto no permite que continúe la vía tanto la clásica, la alternativa y la de las lectinas. La C dice mutaciones en el gen que codifica el factor D. Este tampoco sería porque el factor D es el que permite cortar al factor B para que se forme la C3 convertasa a nivel de la vía alternativa. Y por último tenemos disminución en la síntesis de la proteína C3. Como ya mencioné, C3 es una proteína que se produce a nivel del hígado. Cuando se parten sus fragmentos, C3A va a ser el mediador de la inflamación y C3B va a funcionar tanto como una opsonina y también va a favorecer la formación de la MAC, ¿no? Que es el mecanismo de ataque de membrana. Entonces, una disminución en esta proteína sí podría explicar una deficiencia a nivel del sistema del complemento. Ya. Ahora sí pasemos a lo que es la regulación de la respuesta inmune, pero ahora en los linfocitos T. Algo que es importante saber es cómo se activan estos linfocitos T. Bueno, lo que hay que saber es que vamos a necesitar tres señales. La primera va a ser el reconocimiento del antígeno. Ya sabemos que una APC, una célula presentadora de antígeno, ya sea neutrófilo, macrófago o célula dendrítica, nos va a presentar por medio de su MHC una proteína, ¿no? Un antígeno. Pero esta no va a ser una señal suficiente para poder activarlo. Para ello existen moléculas coestimuladoras que se encuentran en estas APC y también van a existir receptores de coestimulación que se van a encontrar a nivel de los linfocitos T. Entonces, el más importante y el que más preguntan es sobre el CD28, que se encuentra en el linfocito T y que se une a B712 o también llamado CD8086 que se encuentra en las APC. Y eso va a actuar como una segunda señal. Ahora, la tercera señal, también llamada amplificación, es por medio de citoquinas.
que van a ser secretadas tanto por las células perdón, por las APCs como también por los propios linfocitos. Una de las citoquinas más importantes que producen los linfocitos T es la interleuquina 2. La interleuquina 2 lo que va a hacer es incrementar la sobrevivencia y permitir la expansión clonal. ¿Qué quiere decir expansión clonal? Que se van a generar diferentes copias de linfocitos T que ya van a estar activados y que van a actuar contra este antígeno que se está presentando. Ahora, ya hemos visto que existen señales coestimuladoras, vamos a tener también señales inhibidoras o también llamadas coinhibidoras. Para esto existen dos vías que son las más conocidas, que son la vía de la CTLA4 y la vía de la PD1-PDL1. ¿Qué ocurre? Habíamos estado diciendo que una célula presentadora de antígeno presenta su antígeno por su MHC al complejo TCR. Ya, hasta ahí la primera señal. La segunda señal viene a ser que el CD28 se une a B7. Pero ¿qué ocurre? Los linfocitos T también tienen otro receptor que se llama CTLA4. Este CTLA4 también tiene afinidad por B7. Entonces, si B7 se une a CTLA4, no se va a activar, sino va a ocurrir todo lo contrario. Se va a inhibir. Es decir, ya no vamos a tener expansión clonal, no vamos a tener linfocitos T que van a actuar contra este antígeno que se ha presentado. Entonces, para eso existen algunos fármacos que son más que todo anticuerpos que actúan contra el CTLA4, o sea, son anti-CTLA4. Entonces, al bloquear el CTLA4, vamos a favorecer la unión de CD28 con B7 y esto favorece la activación de la célula T, ¿no? Y posteriormente puede ayudar a la muerte, en este caso en la imagen dicen la muerte de la célula tumoral. Y por último tenemos ya la vía de la PD1, PDL1. PD1 es un receptor que se encuentra a nivel de la célula T, sobre todo a nivel de las células TCD8. Ya, lo que ocurre aquí es que PDL1 se va a expresar en algunas células tumorales. Y cuando PD1 se une a PDL1, también va a generar esta señal de inactivación. Entonces, este linfocito no va a ser capaz de generar apoptosis en esta célula tumoral, pese a que se esté presentando este antígeno. Entonces, para esto también existen tratamientos que consisten más que todo en bloquear ya sea PD1, PDL1 o ambos. Entonces, de esta manera se impide esta unión y o sea, y no se va a dar esta señal de inhibición. Y eso favorece a que haya apoptosis en las células tumorales. Ahora sí, ¿cómo recuperamos la homeostasis? ¿No? Tenemos que entenderlo como la declinación de la respuesta. En el caso de los linfocitos T, son dos principalmente. La eliminación del antígeno, o también llamado la disminución del input, que lo que va a causar es una disminución del pool de citoquinas y también va a evitar que haya una activación de nuevas células T. Y la segunda es que haya una disminución de la interleuquina 2. Como ya mencioné, la interleuquina 2 ayuda tanto a la sobrevivencia como a la expansión clonal de linfocitos T. Y ya para finalizar, hablemos un poco acerca de los linfocitos B. Estos principalmente se van a dividir en dos clases, los que van a secretar anticuerpos y los que van a ser células B de memoria. Ambos, bueno, la mayoría de los linfocitos B van a morir por apoptosis y de esta manera va a permitir que haya una disminución de la respuesta fisiológica, inmunitaria o humoral. Otra de las maneras es por medio de la retroalimentación por anticuerpos, es decir, cuando ya hay una producción suficiente de IgG, en este caso, se van a generar una señal de inhibición, es decir, una retroalimentación negativa. Y esta manera permite que se impida una respuesta de anticuerpos contra antígenos propios. Ahora sí, pasemos a la pregunta 2, que dice, se sabe que una respuesta exagerada del sistema inmune puede inducir daño a los tejidos. Para ello, existen mecanismos que ayudan en la recuperación de la homeostasis. ¿Cuál de ellos no es un mecanismo de regulación de la respuesta inmune? Pónganle pausa para que puedan leer las alternativas y tantear si han entendido acerca de lo que he mencionado anteriormente. Y bueno, las alternativas son las siguientes. Apoptosis de las células inflamatorias una vez que hayan cumplido su función. Incremento de la estimulación de las APC para disminuir la producción de interleuquina 2. Disminución del input, eliminación del antígeno. Y retroalimentación por anticuerpos IgG que favorecen la apoptosis de linfocitos B.
Y bueno, la respuesta es la B, incremento de la estimulación de las APC para disminuir la producción de interleukina-2. Lo que tenemos que entender muy bien es lo que nos están pidiendo en la pregunta, que es, ¿cuál de ellos no es un mecanismo de regulación de la respuesta inmune? La A nos está diciendo apoptosis de las células inflamatorias una vez que hayan cumplido su función. Sabemos que, por ejemplo, en los neutrófilos, una vez que lleguen al sitio donde tienen que actuar, se elimina el antígeno, van a morir por apoptosis, porque ya cumplieron su función y no pueden quedarse ahí porque generarían daño tisular. La B nos dice incremento de la estimulación de las APC para disminuir la producción de interleukina-2. Ya había mencionado que para disminuir la actividad de los linfocitos T, uno de los mecanismos es la disminución de interleukina-2. Sí es cierto, pero nos están diciendo incremento de la estimulación de las APC. En realidad, si yo estimulo las APC, es decir, si estas van a presentar el antígeno del linfocito T y lo activan, este va a generar interleukina-2. Y al generar interleukina-2, favorece la activación. Entonces, eso es lo que estaría mal en la pregunta, o sea, en la alternativa. No es la estimulación de las APC para disminuir la producción, más bien sería que haya menos APCs debido a que, o sea, una menor actividad de las APCs por una disminución del antígeno y eso disminuye la producción de interleukina-2. La C dice disminución del input, eliminación del antígeno. Eso sí estaría bien, si es un mecanismo de regulación. Y la D nos dice retroalimentación por anticuerpos IgG que favorecen la apoptosis de linfocitos B. Esto es un tipo de retroalimentación negativa que favorece justamente la apoptosis de linfocitos B. Las conclusiones son las siguientes. Los mecanismos de regulación ayudan a mantener y a recuperar la homeostasis. B, que existen 3 vías del complemento y cada una de ellas están reguladas por diferentes proteínas. C, los linfocitos T requieren de 3 señales para poder activarse y también poseen receptores que favorecen su inhibición. Y D, que una ruptura de la homeostasis puede conllevar a daño tisular. Esta es la bibliografía que utilicé y por favor no se olviden de llenar la encuesta porque de esta manera me va a ayudar a saber cómo estoy llevando mis clases y en qué podría mejorar. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pueden enviármela a mi correo. Muy buenos días, tardes y noches a todos los que están viendo este repaso. Mi nombre es Cris de Montenegro, soy estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y soy también estudiante miembro de la SEC. En esta oportunidad me toca dictar el repaso sobre fallas del sistema inmune, que es la segunda parte de la clase de regulación del sistema inmune. Es una clase corta, pero que al mismo tiempo es preguntada en el bloque de inmunología de la universidad. Ok, entonces, los dos principales objetivos de esta clase son, en primer lugar, comprender los factores asociados a la formación de enfermedades autoinmunes. Son principalmente dos, lo vamos a ver en un rato. Y en segundo lugar, aplicar los conceptos en un contexto clínico. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre conceptos generales, sobre generalidades. En segundo lugar, vamos a hablar de los primeros factores, que son los factores genéticos. Y en segundo lugar, vamos a hablar de los factores ambientales, o mejor conocidos como, en este caso, los factores infecciosos. Entonces, con respecto a los conceptos generales, tenemos que entender qué es autoinmunidad. Y pues autoinmunidad no es otra cosa que una respuesta inmune a antígenos propios, ¿no? Autoinmunidad, antígenos propios. Algunas de las enfermedades autoinmunes más conocidas son, quizás la más conocida de todas es lupus, tenemos la enfermedad de Sjögren, tenemos artritis reumatoide, psoriasis, artritis psoriática, podemos mencionar también escleroderma, pero en general estas son las más conocidas. Otro punto importante es que las enfermedades autoinmunes son un tipo de patología que no solamente está bastante presente en general, en la población en general, sino que también está en el alza. El 10% de la población de países desarrollados presenta al menos una enfermedad autoinmune. Y en cuanto a los mecanismos, tenemos que hay mecanismos, en primer lugar, por autoanticuerpos, anticuerpos cuyo fragmento AB, cuyo fragmento variable va a reconocer antígenos propios, proteínas propias, y al mismo tiempo tenemos células T autorreactivas que van a ser justamente autorreactivas a autoantígenos. Ok, ese es un gráfico de lavas en donde se explica más o menos cómo si se da la patogenia de una enfermedad autoinmune de manera resumida. En primer lugar, tiene que haber una susceptibilidad genética y esto va a ocasionar que se dé una célula que falle en la tolerancia, que
que tanto la tolerancia periférica como la central, como ya se ha explicado previamente en el video anterior, no puedan no puedan solucionar o en todo caso generar la apoptosis en esta célula que ya está de por sí fallada. Pero esto no es suficiente. Al mismo tiempo tiene que haber un fenómeno externo, un fenómeno ambiental que genere inflamación, que genere daño. ¿Por qué? Porque cuando se genera daño, cuando se genera inflamación, va a ocurrir un proceso que muchos de ustedes, o todos probablemente ya lo conocen, que es la presentación de antígenos por justamente células presentadoras de antígenos, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos. Entonces, cuando se genera la presentación de antígenos, por ahí una célula, por ejemplo, un macrófago se confunde y quiere presentar una, una proteína propia. Eso no es raro, de hecho, pero el tema es que cuando se busca presentar una proteína propia y por A o B lo presenta justamente a esta célula T, perdón, a esta célula B defectuosa, justo cuando pasa eso, cuando se dan esos dos factores, cuando esos dos factores se juntan, entonces se va a generar un linfocito autorreactivo y eso va a generar eventualmente una enfermedad autoinmune. Entonces tienen que ocurrir estos dos procesos a la vez, que se fusionen para así poder generar una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Si solamente se genera uno de los dos factores, es muy poco probable que la cause. Por eso es que una infección de por sí no genera de por sí una enfermedad autoinmune y por eso es que, pese a que muchas personas tienen susceptibilidad genética, muy pocas terminan generando una enfermedad autoinmune. Lo vamos a ver después en un gráfico. ¿Ok? Entonces ya lo he mencionado, la patogénesis primero está en heredar genes susceptibles y en segundo lugar, heredar factores ambientales. Las enfermedades autoinmunes son un concepto que todavía hay muchas cosas que descubrir. ¿Por qué es que se sabe, entre comillas, tan poco y se tiene mucho todavía que descubrir? En primer lugar, porque son enfermedades multifactoriales. Son varios factores que se tienen que tomar en consideración para poder definir con exactitud una patogenia que se puede extrapolar a muchas enfermedades. En segundo lugar, los autoantígenos que inducen reacción autoinmune no son conocidos. Hay algunos autoantígenos que todavía no se conocen y tienen que ser descubiertos para poder establecer una patogenia clara. Y en tercer lugar, todavía se siguen descubriendo genes en concreto que generen enfermedades autoinmunes. Ahora, con respecto al primer grupo de factores, a los factores genéticos, en general existen muchos genes relacionados con enfermedades autoinmunes, pero para efectos prácticos se dice que los genes HLA, los que eventualmente van a producir los, este, los MHC clase 1 y clase 2, estos HLA son los que en general se dice que están más asociados con enfermedades autoinmunes. ¿Ok? En segundo lugar, no cualquier HLA, no solamente, pero específicamente aquellos HLA que están relacionados con la producción de HLA clase 2, de MHC clase 2, y se preguntarán por qué. Ustedes ya saben, ¿no? La regla del 8. 1 por 8, 8, 2 por 4, 8. Entonces, los MHC clase 1 presentan a los CD8, los MHC clase 2 presentan a los CD4. Ahora, ¿por qué se dice que los clase 2 son más propensos? Una mutación aquí es más propensa a generar una enfermedad autoinmune, porque las células CD4 pueden inducir tanto una respuesta humoral como una respuesta celular. Tienen más control en general del sistema inmune que solamente activar a los CD8. Por eso es que estos MHC clase 2 que van a activar a la célula CD4 tienen muchas formas, muchas vías en que pueden fallar, porque tienen un componente humoral, tienen tanto un componente humoral como un componente celular. Es por eso que estos están más relacionados en comparación con las MHC clase 1. ¿Ok? El tercer punto que quiero dejar muy en claro es que una sola mutación o mutaciones en general de los HLA no es suficiente para causar la enfermedad. Ya hemos visto anteriormente que se tienen que dar los dos factores, tanto la susceptibilidad genética como el estímulo externo, en otras palabras, la infección. ¿Ok? Cuarto, la gran mayoría de personas con HLA mutado no tendrán la enfermedad. Este probablemente es el punto más importante de la diapositiva y se explica mejor en el gráfico de abajo. Tenemos el conjunto universal de personas, que es el total de personas del planeta Tierra, por ejemplo, que es este grandote. Luego tenemos este conjunto de acá, que son las personas que tienen un HLA con riesgo. O si quieren, incluso podríamos decir personas que tienen un gen mutado con riesgo de una enfermedad autoinmune. Pero vean que solamente este bloquecito de abajo son las personas que terminan generando una enfermedad autoinmune. Es más,
Nótese que todas las personas que tienen perdón, que todas las personas que tienen una enfermedad autoinmune, que no todas esas personas tienen un HLA mutado. Vemos que acá hay un pequeño grupo de personas que tienen una enfermedad autoinmune, pero que no tienen un HLA mutado o un gen mutado, por ejemplo, ¿ok? Entonces, acá no estamos hablando de absolutos, estamos hablando solamente de tendencias. ¿Cómo interpretamos esto? Si bien tener un HLA de riesgo te predispone para tener una enfermedad autoinmune, solamente un pequeño grupo de los HLA mutados terminan teniendo una enfermedad autoinmune, ¿ok? Es un concepto importante que tenemos que sacar de la clase. Y el último punto que me gustaría dejar en claro en esta diapositiva es que si bien las alteraciones genéticas son al azar y cualquier tipo de alteración genética puede causar una enfermedad autoinmune, aquellas que están más relacionadas con las enfermedades autoinmunes son las alteraciones genéticas en las regiones reguladoras, en las regiones que van a regular qué tanto se sintetiza determinada proteína, no tanto en las regiones codificantes. Entonces, podríamos decirlo así que es, en teoría, este, más frecuente encontrar una enfermedad autoinmune por la cantidad de proteínas secretadas incorrectamente, más que porque hay una proteína codificada mal o una proteína em, que haya sido leída de manera incorrecta. Ahora, vamos con los mecanismos que pueden generar alteraciones genéticas. O mejor dicho, cómo las alteraciones genéticas pueden generar autoinmunidad. En primer lugar, una forma en que se produzca autoinmunidad, justamente hablando de los HLA que van a producir los MHC, es que un MHC mutado puede reconocer mejor autoantígenos. ¿Ok? Esa es una hipótesis, cabe recalcar que es una hipótesis. ¿Ok? Y esto puede generar que se pueda presentar mejor los autoantígenos a las células T autorreactivas. ¿Ok? Esa es una hipótesis. La segunda, que, por ejemplo, un HLA, acuérdense que en el timo tenemos la regulación positiva y la regulación negativa, ¿no? La regulación positiva es aquella que va a estar relevada con los genes aire. Los genes aire son genes que van a producir autoantígenos en el timo para pues, que cuando un linfocito T reconozca un autoantígeno y reaccione ante él, se genera la apoptosis, ¿ok? Recuerden eso de inmuno, perdón, de la parte de regulación. Entonces, ¿qué pasa si un HLA falla al presentar antígenos en el timo? Falla al expresar los genes aire. Entonces, células T autorreactivas no van a poder ser localizadas, no van a poder ser identificadas y no va a haber la apoptosis correspondiente. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos mecanismos que el Abbas describe por los cuales se pueden generar pues, mecanismos para generar una enfermedad autoinmune. Y otra cosa que podemos aclarar aquí también es que los complejos MHC1 y MHC2 son diferentes. Los MHC2 van a estar compuestas por dos cadenas prácticamente iguales, mientras que el MHC1 va a estar compuesto por una cadena alfa mucho más grande, mucho más prominente, y una cadena beta 2 microglobulina mucho más pequeña. Ok, ahora vamos a hablar con algunos otros factores genéticos. Si bien hemos dicho que los HLA no son los únicos, perdón, si bien hemos dicho que los HLA son los más importantes y hay muchísimas enfermedades ligadas con ellos, no son los únicos. Acá podemos ver algunas que también nos describe el libro. Tenemos una mutación en el gen de tirosina fosfatasa PTPN22, que el mecanismo es una activación descontrolada de las células B y T y va a estar ligado con múltiples enfermedades. Quizá acá tenemos las dos más interesantes. Tenemos el gen NOT2, que va a codificar a los receptores NOT. Recordemos que los receptores NOT, podemos hacer una analogía con los receptores tipo TOL, que son PRR, son receptores que van a reconocer patrones y que van a reconocer sobre todo patrones en el medio intracelular. Los NOT van a estar adentro de las células, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mutación en el gen NOT? El mecanismo es que va a haber menor resistencia a microbios intestinales. Entendemos que probablemente se deba a que no pueda percibir la presencia, por decirlo así, de estos microbios. Y la enfermedad más ligada con una mutación en este gen es la enfermedad de Crohn. A estas alturas, aquellas personas que estén cursando, que estén cursando inmunología no tienen por qué saber con exactitud qué es el Crohn, cómo se da el Crohn, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Crohn y la enfermedad inflamatoria del intestino, inflammatory bowel disease, pero lo que sí deberían saber es que la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que afecta al intestino y que está probablemente ligada con el gen NOT2.
Ya, no estamos diciendo que es la única relación existente, pero al menos existe una asociación según la evidencia que tenemos hasta el momento. En tercer lugar, tenemos una mutación en el CD25, que también es conocido como el receptor de IL-2. ¿Cuál es el mecanismo cuando muta esto? Afecta el funcionamiento de las T reguladoras y hay múltiples enfermedades ligadas con esto. Acá podemos hacer un pequeño link con inmunidad adaptativa para aprovechar justamente que se menciona los CD25 y recordemos que las células T reguladoras tienen dos marcadores de superficie, tienen CD4 y los CD25. Recordemos también que las células T reguladoras van a promover en general la, la respuesta, perdón, van a promover como el pare a la excesiva respuesta inmune, ¿ok? Van a también prevenir la formación de autoanticuerpos. ¿Por qué? Recordemos ahora qué hace el IL-2. El IL-2 en general va a activar a las células T, ¿ok? Va a activar a las células T. Aquí lo podemos ver. ¿Ok? Lo generan las células T y al mismo tiempo las mismas células T van a activar a otras células T. Es como un feedback positivo. Entonces va a activar a las células tanto T reguladoras como T helper, como T citotóxicas, como natural killer, y de IAPA va a activar a los macrófagos. Entonces vemos que activan a múltiples líneas celulares. Entonces entendemos que las interleuquinas 2, pese a que activan a las T reguladoras, van a activar en general muchas células implicadas en un proceso proinflamatorio. Las T citotóxicas, las natural killer, los macrófagos, de cierta medida las T reguladoras, aunque en general podemos decir que las T reguladoras y las T helper son antiinflamatorias, pero bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? El CD25 en las T reguladoras va a recibir al IL-2, de manera que el CD25 cuando recibe el IL-2 hace que el IL-2 en vez de ir a otras células T, vaya acá, se queda aquí y prácticamente se inactive. Es como que coge a la interleuquina 2, la guarda para que nadie más la pueda utilizar. Es como si fuese un egoísta, por decirlo así, ¿no? Un egoísta que en verdad lo que quiere es evitar que ese IL-2 siga activando otras respuestas proinflamatorias. Entonces, cuando el CD25 no funciona, hay va a haber, entre comillas, podemos decir un exceso de IL-2 y va a hacer que las células T reguladoras no funcionen de manera apropiada y está relacionado con múltiples enfermedades autoinmunes. Ok, acá tenemos un cuadro también de las en donde muestra otros genes implicados, PTPN22, no2 ya lo hemos explicado, también está el IL-23, el CTLA4 que se ha explicado mejor en la clase pasada, pero algún un componente que sí me gustaría dar un poquito más de énfasis es que en el lupus se dice que está relacionado con las proteínas de complemento, sobre todo con las proteínas del complemento inicial. ¿Por qué? O sea, recordemos que el complemento se divide en complemento inicial o temprano y complemento tardío. Siendo el complemento tardío sobre todo el complejo de ataque membrana, que un efecto allí va a predisponer sobre todo a enfermedades, a Neisseria, por ejemplo, sobre todo a Neisseria, mientras que el complemento inicial es C2, C4, C3b. Entonces, ¿cuál es el asunto? Se sabe, o no, no más que se sabe, se especula que la proteína C3b y en general proteínas del complejo, perdón, proteínas del complemento inicial se van a encargar de esto, de barrer, de limpiar los complejos inmunes. ¿Ok? Porque no nos gustaría tener muchos, por ejemplo, complejos antígeno-anticuerpos rondados en nuestra sangre porque pueden ser autorreactivos. Entonces, lo que nos gustaría es eliminarlos. Y para eso, justamente, el complemento temprano es bastante bueno. Entonces, si hay alguna mutación en las proteínas del complemento temprano, puede predisponer a que haya una acumulación de complejos antígeno-anticuerpo. Y justamente estos complejos antígeno-anticuerpo están muy relacionados con la patogénesis del lupus eritematoso sistémico. Cuando una persona, esto no lo tienen que saber para su parcial de inmunología, pero como para que lo vayan sabiendo, para que se expongan por primera vez al tema de repente, cuando una persona con predisposición o con una mutación, por ejemplo, en el complemento temprano se expone mucho al sol, en su cara se van a formar una especie de heridas eritematosas que no son otra cosa que que células muertas por exposición al sol. Entonces, estas células muertas van a intentar ser fagocitadas y eventualmente se va a formar los complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos antígeno-anticuerpo van a viajar por todo el cuerpo y van a terminar depositándose, puede ser, por ejemplo, en membranas serosas, en el pericardio, en la pleura, van a depositarse en las articulaciones, van a depositarse en los riñones, van a presentarse en el esófago y causar úlceras, por ejemplo, y así es como se da la formación del lupus eritematoso sistémico.
Entonces, acuérdense de eso, el lupus eritematoso sistémico está relacionado con defectos en el complemento inicial, ¿ok? Al menos creo que de estas es otra que valdría la pena recordar y mencionar. Ahora, ¿se acuerdan que hasta ahora hemos hablado de dos componentes, ¿no? Un gran componente genético y un gran componente infeccioso, que lo vamos a ver todavía después. Ahora, esta es la única excepción a la regla, ¿ok? Son factores genéticos, pero de patrones de herencia mendelianos, acuérdense, ¿no? Se hereda uno dominante, listo, el fenotipo va a ser dominante. Se heredan dos recesivos, listo, el fenotipo va a ser recesivo. A eso me refiero con mendeliano, ¿ok? Entonces, para recordar, hasta ahora hemos visto la necesidad de muchos alelos mutados para aumentar el riesgo considerablemente, pero no es suficiente. A esto se le tendría que añadir incluso el componente infeccioso, ¿ok? Sin embargo, hay algunas mutaciones únicas, es decir, solamente basta con una mutación en determinado gen que genere alta penetrancia, es decir, que una mutación va a generar muy seguramente va a expresar muy seguramente un fenotipo para generar autoinmunidad. ¿Ok? ¿Y a qué genes nos estamos refiriendo? Cuatro en específico. Aire, CTLA4, FOXP3, FAS. ¿Ok? Recuerden que los genes aires no están en el timo y el mecanismo es justamente reducir la expresión de exposición de autoantígenos en el timo. Y esto puede llevar justamente a disminuir la eliminación de linfocitos T autorreactivos. ¿Ok? ¿Cuál es la enfermedad asociada? El síndrome poliendocrino autoinmune. ¿Ok? Búsquenlo, es una enfermedad bastante triste, te predispone a bastantes patologías, tiene un componente, en general casi todas las glándulas endocrinas están comprometidas. Otro gen que puede ser afectado es el CTLA4. ¿Con qué está asociado? Está asociado con el síndrome autosómico dominante de regulación inmune. El mecanismo es una menor regulación en las células T y esto va a generar justamente la pérdida de la homeostasis de las células B y T. ¿Ok? Luego tenemos mutaciones en FOXP3, tenemos mutaciones en FAS. ¿Ok? Acá les dejo la enfermedad, acá les dejo el mecanismo. Básicamente es una parte más de memoria, no hay mucho que entender aquí, ¿no? Pero eso sería bueno recordarlo, que hay ciertos genes que solamente por el hecho de estar mutados van a estar relacionados con enfermedades autoinmunes, ¿ok? Van de un patrón de herencia mendeliano. Pero ¿cuál es otro punto que tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué es que esto no es tan visto como lupus? ¿Por qué no es tan visto como Sjögren, por ejemplo? Es que estas mutaciones y por consiguiente estas asociaciones patológicas son extremadamente raros. Que estos síndromes son extremadamente raros y corresponden a un porcentaje muy, muy minúsculo de ese 10% de personas que presentan enfermedades autoinmunes. Ok, ahora vamos finalmente con los factores exógenos o con las infecciones. ¿Ok? Entonces, podemos decirlo así, según el ABAS, cuatro mecanismos por los que las infecciones pueden ayudar a formar enfermedades autoinmunes. El primer mecanismo es que simplemente las infecciones van a activar procesos proinflamatorios. No hay más vuelta que darle. ¿Ok? Cuando hay una infección se estimulan los APC, entonces los APC van a estimular a linfocitos T reactivos, por así ya mutados, que van a atacar a autoantígenos. Listo. Una decisión importante que nos deja el Lavas es que hay una molécula, sobre todo el interferón tipo 1, que puede ser alfa o beta, los tipo 1 son alfa o beta, los tipo 2 son interferón gamma, que tiene una función antiviral y que está relacionado con la patogenia del lupus. ¿Ok? Para recordar acá, que les dejo un cuadrito del first aid sobre los interferones. ¿Ok? ¿En qué consisten los interferones? En general, los tres, el alfa, el beta y el gamma, se van a encargar de downregulate, de bajar la producción de proteínas que, o sea, de bajar la producción de proteínas en general de la célula y por consiguiente va a bajar la producción de proteínas de replicación viral, ¿ok? El segundo punto es que va a aumentar la producción de MHC, sobre todo MHC clase 1. Acuérdense, el clase 1 es el citotóxico el que está relacionado con la inmunidad celular y al mismo tiempo también están relacionados con un rol en la inmunidad antitumoral, justamente también relacionado con la expresión de este MHC clase 1. Recuerden, el MHC clase 1, las células NK, las células CD8 están relacionadas con inmunidad antitumoral y también con inmunidad viral. ¿Ok?
Entonces, ya que hemos recordado interferones, vamos a ver un poquito acá. Tenemos, acá está la autotolerancia, que es lo que debería pasar, ¿ok? Tenemos una célula T normal y tenemos una PC que por azares de la vida tiene un autoantígeno, ¿ok? Pero esta célula T es normal, no es mutada. Entonces, este autoantígeno, cuando se presenta la célula T, no va a tener gran cosa, ¿ok? No va a proceder a ser una célula T autorreactiva y va a provocar o anergia o apoptosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? El microbio en general va a producir que hay un aumento, una proliferación, un aumento de la actividad de las APC. Cuando este APC es estimulado justamente por la infección, se encuentra con un linfocito T reactivo, quiere decir que ya ha tenido una predisposición genética, se da la presentación de señales costimuladoras, B7, CD28, y esto ya va a generar la autoinmunidad. Ok, entonces tenemos los dos factores. Tenemos el linfocito T predispuesto y tenemos a un aumento, una proliferación, a un aumento de la actividad de los APC producto de la infección microbiana. Ese es el uno, ¿ok? En primer lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Aumento de procesos proinflamatorios, aumento de los APC. Segundo, probablemente esta sea la causa más importante y quizá de donde pueda venir una pregunta en su examen, que es las infecciones producen antígenos que se mimetizan. ¿Ok? De acá viene el conocidísimo, el mimetismo molecular, ¿ok? ¿En qué se trata? Anticuerpos contra proteína microbiana se unen a una proteína propia. Anticuerpos, fragmentos FAB, que son diseñados para atacar a un microbio, van a terminar uniéndose a una proteína propia y generar una respuesta inflamatoria propia. El ejemplo clásico de cajón del libro es la fiebre reumática. Anticuerpos contra el conocidísimo Streptococcus pyogenes van a, van a terminar eventualmente atacando a, por ejemplo, articulaciones, a, en general otras células del cuerpo, pero la más importante es el corazón. Es el órgano más dañado por la fiebre reumática. No voy a entrar en detalles de semiología, de clínica, no tienen por qué saber eso ahora, pero sí sería bueno que sepan que la fiebre reumática ligada con el Streptococcus pyogenes, ya sería bueno que vayan este, haciendo un link entre inmuno y micro, estreptógenes, ataque al corazón, ¿ok? Pero no es la única manifestación. Está la mnemotecnia de Jones, no voy a ponerme a explicarla ahorita, pueden buscarla, pero para el que quiera leer un poquito más de fiebre reumática, ¿ok? Entonces tenemos al microbio, tenemos que va a generar un antígeno microbiano y tenemos que va a activar las células T. Ese antígeno microbiano que va a ser ese antígeno microbiano que va a ser presentado en las células T, resulta que es muy, muy extremadamente parecido a un autoantígeno, ¿ok? Por ejemplo, a lo del corazón. Entonces, esta célula T que ya ha sido sensibilizada por que ya ha sido sensibilizada previamente por alguna alteración genética, va a reconocer este antígeno, va a querer buscarlo en otras partes y curiosamente lo va a encontrar, por ejemplo, en el corazón. Entonces va a empezar a actuar contra el corazón. ¿Ok? Ya. Luego tenemos la 3 y la 4 que en la 3 básicamente son microbios periodontales que pueden convertir sus proteínas a proteínas del host. ¿Cómo funciona esto? Microbios periodontales que exponen proteínas, pero que ya en el proceso inflamatorio, donde están siendo buscados por los APC, las proteínas van a cambiar su conformación y van a volverse literalmente igualitas a proteínas del host. Y esto va a producir autoinmunidad. Esto también está bastante ligado con el punto 2, pero tenemos en cuenta que en la fiebre reumática el estreptógenes no convierte sus proteínas. Sus proteínas son de por sí muy similares a las del humano, no hay un proceso de conversión. Y para el que quiera saber, la proteína en específico que permite todo este proceso es la proteína M, para el que quiera leer un poco sobre eso. Y finalmente, sobre el punto 4 tenemos que algunas infecciones pueden liberar antígenos propios desconocidos. ¿A qué me refiero con desconocidos? Hay algunos partes del cuerpo que se conocen como santuarios inmunológicos. ¿Por qué? Porque estos santuarios, o sea, las células dentro de estos santuarios no están expuestas a los APCs rondando el cuerpo. El ejemplo más conocido son los testículos.
La, la, la barrera testicular está encargada de no dejar que pasen linfocitos, de no dejar que pasen células B, que pasen APCs. ¿Por qué? Porque los testículos están continuamente produciendo espermatozoides, 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 espermatozoides. Entonces, sería bastante molesto que, que por el hecho de estar produciendo continuamente espermatozoide y que por A o B alguna APC reconozca un espermatozoide y crea que es un patógeno y empiece a atacarlos y así se pierdan este, se pierda considerable volumen de espermatozoide, que haya reacciones autoinmunes a cada rato, porque es una zona con bastante proliferación celular, se producen espermatozoides a un ritmo muy alto. En vez de eso, el cuerpo trata de solucionar esto simplemente dejando de lado a los APCs de los testículos. ¿Ok? Y por eso es importante la, la barrera testicular, porque previene la destrucción, previene la reacción autoinmune con respecto a los espermatozoides. ¿Ok? Ahora, vamos con la tercera pregunta. Entonces, como es un video, voy a imaginar que pueden pausar el video, resolverla y bueno, ver la respuesta después. Entonces, voy a pasar de ver la respuesta en 3 2 1. Ok. Entonces, tenemos la actividad incorrecta. La mayoría de personas con alelos de riesgo para autoinmunidad no desarrollan una enfermedad autoinmune. Esto es correcto, lo explicamos en el gráfico del inicio. La mayoría de personas con alelos de riesgo, si bien son un riesgo, no desarrollan una enfermedad autoinmune. Segundo, una mutación aislada de genes de riesgo mendelianos es suficiente para causar enfermedad autoinmune. Es correcto. Aquellos genes que tienen patrón de herencia mendeliano, por el hecho de ser mendeliano, si es si es un gen, si es una mutación, perdón, en un gen dominante, en un alelo dominante, no gen dominante, es suficiente para causar una enfermedad autoinmune. Por así decirlo, la excepción de la clase. Tercero, los HLA no son los únicos genes asociados a las enfermedades autoinmunes. Correcto, hay muchísimo más. Hay FOXP3, hay CD25, etcétera. El desarrollo de enfermedades autoinmunes tiene un gran componente exógeno, no genético correcto, el componente infeccioso. Y finalmente, las mutaciones no mendelianas se dan exclusivamente en las secuencias codificantes. Recordemos que habíamos dicho que las principales mutaciones se dan no en las secuencias codificantes, sino en las frecuencias reguladoras. Y obviamente no, tampoco podemos hablar de absolutos, ¿no? Se dan sobre todo en las secuencias reguladoras, pero no únicamente en las reguladoras. Y finalmente la pregunta 4. Voy a pasar a mostrar la respuesta en 3, 2, 1. Que tenemos un caso clínico, pero no tendría por qué asustarlos, ¿ok? Paciente varón de 10 años con historial de, uy, acá me comí el verbo, de haber tenido este, faringitis. Hace un mes comenzó a experimentar dolor en las articulaciones, especialmente en las rodillas y codos, acompañando de fiebre, fatiga y malestar general. Entonces vemos que tiene un malestar general que al menos lo van a aprender con el tiempo. Esta descripción es bastante, concuerda bastante con una enfermedad autoinmune, ¿no? Algo sistémico, bilateral, que esté presente en todo el cuerpo. El dolor articular se agravó y también se observó inflamación de las articulaciones afectadas. Durante el examen se detectó un soplo cardíaco suave, así como nódulos subcutáneos en la articulación del codo. Estos dos hallazgos son clásicos de la mnemotecnia Jones para diagnosticar fiebre reumática. Nódulos subcutáneos en el codo, soplo cardíaco suave. También la J es de Jones. La J de Jones viene de joints, va a producir artritis y explica qué mecanismo permitió esta patogenia. Desarrollo de resistencia a la bacteria, esto es falso. ¿Por qué? Porque la bacteria para este punto muy probablemente ya ha sido eliminada. No sabemos si le habrán dado penicilinas o no, pero ya ha sido eliminada la bacteria para este punto. ¿Ok? En segundo punto, aumento de las señales coestimuladoras no reguladas en los APCs. Esto es falso. No existe una mutación de por sí en los APCs para el desarrollo de la fibra reumática. Aumento del interferón alfa, si bien tiene que ver con desarrollo de enfermedades autoinmunes, habíamos descubierto que sobre todo con el lupus, no tiene que ver con la fibra reumática. Aumento de receptores CD25 tampoco tiene que ver con la fibra reumática, es todo más que todo con la desregulación de las T reguladoras, sino que la respuesta es un factor de virulencia con composición molecular similar a las proteínas del host. Similar, no estamos hablando de mimetismo molecular. Y con factor de virulencia nos referimos sobre todo a la proteína M, ¿ok? A la proteína M. Finalmente, esta es la bibliografía, me basé sobre todo en el ABAS, de la sexta edición de 2020.
Y me basé en dos artículos de ambos, que son el sistema inmune adaptativo de ambos, donde hablaba un poco sobre las T reguladoras, y en el artículo de overview de bacterias para hablar un poco sobre fiebre reumática. Ok, ese es el link para la encuesta, acá también tienen el QR. Ese es el correo por si tienen alguna duda alguna pregunta, lo pueden escribir con total confianza. Y eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que les vaya bien en su final de curso.